Amigos y amigas, un afectuoso saludo para ustedes. Mi nombre es Ibson Pozo Arciniega, director y socio de la firma jurídica Jurisconsulte Servicios Legales. Continuando con el programa Acercamiento del Derecho a la Sociedad, me permito abordar el tema ¿Cuándo activar la justicia penal? Para explicar el tema y comprenderlo adecuadamente, lo abordaremos planteando tres interrogantes. Primero, ¿qué es el derecho penal? Segundo, ¿de qué se ocupa el derecho penal? Y por último, ¿cuándo se debe activar la justicia penal? Para responder la primera pregunta, ¿qué es el derecho penal? Necesariamente debemos partir de su concepto. El profesor Luis Jiménez de Azúa engloba el presupuesto objetivo y subjetivo de derecho penal en un concepto de fácil entendimiento y manifiesta que el derecho penal es un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado. El poder sancionador es también conocido como poder punitivo del Estado o ius punienti. Establece el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo. Se denomina sujeto activo a quien comete el delito y asocia la infracción de la norma a una pena o una medida de seguridad. Ahora bien, de la definición que hace Jiménez de Azúa se entiende que el derecho penal, que es un concepto que se acerca un poco más a lo que es la ley penal, engloba un conjunto de disposiciones jurídico-normativas que limitan el poder sancionador del Estado. Estas disposiciones limitadoras son barreras que impiden que este poder sancionador se desborde de forma negativa. ¿El fin cuál es? Evitar que las actuaciones de los agentes de seguridad, como la policía, fiscales, juzgadores u otros, vulneren los derechos de víctimas o de agresores. La primera barrera es la que impide que los agentes de seguridad del Estado o policía detengan indiscriminadamente o por asuntos irrelevantes a los ciudadanos, con la creencia que todo acto contrario a derecho merece una sanción penal. El profesor Eugenio Zaffaroni, a través de su sistema de filtros, explica la forma con la cual se impide un desbordamiento al momento en que el agente de seguridad selecciona quién debe ser detenido para que se inicie en su contra la investigación penal. Para explicarlo con un ejemplo, si un conductor suena la bocina con exageración durante el tránsito, la barrera impide que éste sea detenido, porque si bien ha cometido una falta no es suficientemente grave como para que sea privado de su libertad. La segunda barrera es la que impide que las autoridades competentes de conocer y juzgar los delitos vulneren las normas del debido proceso de las partes. Ejemplo, el derecho a la defensa. Esta barrera impide que dentro del proceso penal cualquiera de las partes quede indefenso, que todas las partes cuenten con un defensor. Otra barrera se presenta con respecto a que la pena que se impone a quien comete el delito o sujeto activo sea proporcional al daño producido. Por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de asesinato es sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años y el delito de robo es sancionado con pena de 5 a 7 años. Si no existiese esta barrera, quedaría libre albedrío de un juzgador sancionar con la misma pena el robo y la misma pena el asesinato. Evidentemente, arrebatar la vida a una persona tiene una gravedad mucho mayor que despojar, por decir de dinero, a una persona. Los dos actos constituyen delito. Los dos actos ameritan la sanción penal. Pero si se sanciona el robo con la misma pena que el asesinato, existiría desproporcionalidad de la pena. En conclusión, la importancia del derecho establece también la gravedad de la pena, sin llegar a decir que ninguno de los dos deje de ser importantes. Una última barrera sería el momento de la ejecución de la pena.
es decir, el tratamiento al que se somete a los reos dentro de los centros carcelarios. Esta barrera, que es el conjunto de disposiciones normativas, impide que los reclusos sean sometidos a penas degradantes como castigos corporales. Hay que entender siempre que el privado de libertad mantiene todos sus derechos, sobre todo los fundamentales. El único derecho del que se encuentra privado es el de libre circulación. La vigencia de los derechos humanos, que es la barrera a la que me refiero, impide, por ejemplo, que en la actualidad se permita, como en épocas antiguas, el castigo a través de mutilaciones del cuerpo, ley del talión, tortura, entre otros. Resumiendo, podemos concluir en líneas generales que el derecho penal es un conjunto de disposiciones normativas que regulan el poder punitivo o sancionador del Estado frente a los hechos antijurídicos cometidos por el sujeto activo del delito. Para responder la segunda pregunta, ¿de qué se ocupa el derecho penal? Partimos de la definición de derecho penal que hemos citado de Luis Jiménez de Azúa, quien establece el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, la responsabilidad del sujeto activo, y asocia la infracción de la norma o del derecho a una pena o una medida de aseguramiento. Debemos también a ello sumar la reparación integral a la víctima, que es parte medular de la función del derecho penal en la discusión actual. El delito doctrinaria y normativamente se lo ha definido como acto típico, antijurídico y culpable, sancionado con una pena o medida de aseguramiento. Básicamente, el delito es la acción u omisión detallada en la ley. De aquí nace la máxima nullum crimen sine lege, o no hay delito sin ley previa. Porque la base del Estado de derechos y justicia social como el nuestro es el establecimiento de normas previas y claras. Nadie puede ser juzgado por un acto que no esté previamente descrito en la ley penal. El delito es antijurídico porque el acto u omisión está prohibido por la ley, y culpable porque el acto u omisión es reprochable a una persona o grupo de personas. Cuando el acto u omisión se encuentra detallado en la ley lo prohíbe, y además es acreedor a un juicio de reproche. Se considera que se ha cometido un delito, por ende él o los responsables serán juzgados, sancionados y deberán reparar de la mejor forma posible a la víctima o víctimas. Además que se establecerán medidas que garanticen que estos hechos no se repetirán. Ahora bien, determinado que el derecho penal es un conjunto de disposiciones que regulan el poder sancionador del Estado ante la existencia de una infracción penal con el fin de reprochar al culpable, sancionarlo y procurar la reparación a la víctima, es importante determinar cuándo se puede y se debe activar la justicia penal. La justicia, como objetivo principal del derecho, para unos es el respeto estricto y vigencia de la norma, para otros el respeto y vigencia de los derechos. Desde la óptica de la vigencia de los derechos, que es como la Constitución define el Estado, un Estado de derechos y justicia social, se debe establecer que la ley penal tipifica o describe cuáles son los actos u omisiones que son merecedores del juicio de reproche, y para ello el legislador ha considerado cuáles son los derechos que al afectarse activan la justicia penal. Por ejemplo, si una persona dispara a otra y le arrebata la vida, la respuesta lógica, sin que sea necesario conocer el derecho, es elemental: debe privarse de la libertad al ejecutor. Pero existen actos contrarios a derecho que no pueden ni deben resolverse a través de la justicia penal. El incumplimiento en el pago de un préstamo o del canon de arrendamiento, si bien son actos contrarios a derecho, que deben ser satisfechos, no activan la justicia penal. De aquí nace el principio de mínima intervención penal, el cual establece que la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria, y es el último recurso
cuando se ha analizado con detenimiento que otras vías judiciales no son suficientes para restablecer los derechos de la persona afectada o por lo menos tratar de repararlos. Varios doctrinarios establecen que la ley penal tiene como objetivo la vigencia de la norma. Esta postura genera un problema al momento de crear la norma, ya que deja al convencimiento y criterio del legislador cuáles serían los derechos que al ser vulnerados activarían la justicia penal, lo cual puede generar un desbordamiento. Por ejemplo, al tratar de establecer delitos por intereses políticos de gobernantes de turno. La ley penal, antes que declarar derechos, de lo cual ya se ocupan los organismos internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional también, lo que hace, o por lo menos debería hacer, es únicamente reconocer los derechos que ya han sido declarados. Reconocer derechos no quiere decir que la justicia penal proteja o impida los actos, sino más bien repara los derechos vulnerados. Desde este punto de vista, podemos determinar que la justicia penal se activa cuando se vulneran derechos reconocidos o más claramente derechos fundamentales. Derechos de libertad, integridad personal, libertad sexual, propiedad, entre otros. Son derechos fundamentales que son reconocidos y reparados a través de la justicia penal. Existen actos contrarios a derecho que analizados ligeramente parecería que activan la justicia penal. Por ejemplo, no en pocas ocasiones se ha activado la justicia penal por un presunto delito de estafa. Y desde el abogado, luego el fiscal, tal vez hasta un tribunal, al no aplicar adecuadamente los filtros o barreras a las cuales me refería anteriormente, permiten pérdida de tiempo y recursos, resultando que en instancias definitivas se determina que no existió tal delito, sino más bien nos encontrábamos frente a una deuda impaga, la cual debía perseguirse por la vía civil. En otras ocasiones es tal el tiempo que se pierde que al momento de querer corregir el error ya la deuda prescribió y el perjudicado ya no puede hacer exigible su derecho. Un error recurrente es que tomamos como primera opción la posibilidad de reclamar nuestras pretensiones a través de la justicia penal, cuando lo adecuado es todo lo contrario. Analizar qué vía extrapenal es la idónea para reclamar el derecho. Solo cuando este ejercicio nos responda que no existe la vía, podremos activar la justicia penal. Para finalizar, podemos concluir que la justicia penal se activa ante la vulneración de derechos fundamentales que ya han sido declarados en nivel constitucional, respetando siempre el principio de mínima intervención penal y aplicando con detenimiento las barreras que extralimiten el accionar del Estado a través de su poder sancionador. En una próxima oportunidad abordaremos lo referente a los bienes jurídicos que protege el derecho penal. Para mí ha sido un gusto, muchas gracias. Espero que esta cápsula jurídica haya sido útil para todos ustedes. Buenas tardes. Bufete de abogados especialistas JusConsultex, eficientes en la defensa de sus derechos.